Buenas tardes, mi nombre es Edgar Mauricio Pérez Peláez. Soy alumno del doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, trayendo el tema titulado Ruptura en la superficie de una resina después de envejecerla por un método artificial, con la clave OIBP-02. En la actualidad, los materiales resinosos ocupan un lugar muy importante y primordial en la restauración de dientes temporales debido a la estética que estos nos brindan. Las resinas dentales están compuestas por tres materiales químicamente diferentes: una matriz orgánica, una matriz inorgánica y un agente de unión. Pese a las bondades que presenta este material, factores como un exceso de absorción acuosa y solubilidad, así como los desgastes propios de la masticación, son efectos negativos en las propiedades físico-mecánicas de este material. Dentro de las causas de desgaste se encuentran el roce con la estructura dental debido a las propias relaciones de contacto oclusal, o también cuando se realiza el proceso de la masticación para realizar el bolo alimenticio. Asimismo tenemos la abrasión ocasionada por las cerdas del cepillo dental o la utilización de palillos interdentales. En la actualidad, la humanidad, en especial los niños, consumen a diario productos que en su mayoría contienen colorantes artificiales. Por tal razón, al colocar estas restauraciones con resina, es probable que cambien su tonalidad conforme va pasando el tiempo. Asimismo, pueden cambiar estas tonalidades debido al desgaste que se presentan en la superficie de estas resinas o cuando hay una ruptura o fractura de este material. Asimismo, por las porosidades que presenta este material. Polo en el 2018 realiza un estudio en donde compara 4 marcas de resinas dentales y él concluye que existen cambios estadísticamente significativos en la coloración de las resinas al terminar el proceso de fotopolimerización. Los dientes desde que erupcionan, pues están sometidos a diferentes procesos como son la masticación, el aire, la saliva, la luz y las sustancias químicas que el humano ingiere en su dieta. Esto hace que provoquen cambios en las estructuras del diente, provocando una discontinuidad en el tejido, ya sea por un proceso carioso o provocando cavidades por la misma destrucción del tejido. Para esto necesitamos utilizar una restauración que obture estas cavidades, y en estomatología pediátrica el material más utilizado pues es la resina. Nada más que el problema que se presenta en la actualidad es que el profesional no establece un protocolo de revisión sistemática de este material, perdiendo así un control clínico en las propiedades físico-mecánicas de dicho material. No se sabe con exactitud cuánto tiene de vida este material resinoso, sobre todo en los pacientes pediátricos, ya que estos ingieren en su dieta una gran cantidad de alimentos que pueden poner en riesgo dichas propiedades de este material. Por lo anterior, pues surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los cambios en la superficie de las resinas al someterlas a un proceso de envejecimiento artificial mediante ciclos de humedad, sequedad, luz ultravioleta y el uso de cepillo dental? El objetivo del estudio fue describir, por medio de un microscopio, los cambios que sufren estas resinas en su superficie después de someterlas a dicho procedimiento artificial, mediante ciclos de humedad, sequedad, luz ultravioleta y el uso del cepillo dental. El por qué hicimos el estudio fue que en la clínica los pacientes pediátricos consumen diferentes alimentos y bebidas durante su dentición temporal. Y si la unamos los malos hábitos que estos tienen, pues pueden alterar las propiedades de estos materiales, aunado con el tiempo y la frecuencia que tengan estos malos hábitos. Desafortunadamente en la literatura existen pocos estudios en donde conjuguen estos factores, ya que la mayoría de los estudios están enfocados más a la resistencia de dicho material. De acuerdo a la taxonomía de Feinstein, el estudio es descriptivo, transversal, escrutinio, homodémico y prolectivo. Para los criterios de la selección de las muestras se utilizaron pastillas de resina compuesta de la marca 3MSP. Utilizamos Filtex Z250 por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Dicho procedimiento se realizó utilizando discos de resina empleando un molde de plástico de 5 milímetros interno y de altura 1.5. Esto para uniformar lo que fueron los moldes. Esto de acuerdo a las especificaciones número 27 de la ADA.
Para obtener esta uniformidad se utilizó una pipeta serológica de plástico de 5 milímetros cortada por un disco de diamante. Posteriormente se lijaron con una lija de grano fino 3 ceros para limar todas aquellas asperezas y pulirlas con un paño de gamuza. Todas estas fueron medidas por medio de un vernier electrónico para que tuvieran la misma medida. Posteriormente se colocó en una loseta de vidrio y se lubricó con aceite mineral en la parte interna. Se rellenó con la resina Filtex Z250 y se colocó otra resina para tener la misma uniformidad en ambas caras. Y posteriormente se fotopolimerizó con una lámpara de luz halógena de la marca 3M3500 y estas muestras fueron almacenadas en agua bidestilada a temperatura ambiente hasta el momento de medirlas en el microscopio. Todo esto fue realizado por su servidor, el investigador a cargo. Para estandarizar este proceso, se utilizó un hidrofotociclador para realizar el método de envejecimiento artificial. Este hidrofotociclador metía los materiales o las muestras en un ciclo de inmersión de agua en 5 minutos y secado al medio ambiente durante el día. Y después los exponía a la luz ultravioleta durante toda la noche. Se cepillaron las muestras 3 veces al día, no se utilizó pasta dental, se utilizó un cepillo de la marca Colgate que tiene cerdas redondeadas y de consistencia suave. Este procedimiento fue realizado por el propio investigador para disminuir cualquier posible error humano. Y los periodos de estudio fueron a las 0, a las 100 y 300 horas. Para los resultados se utilizó un microscopio metalográfico de la marca 6, utilizando un objetivo de 40x y un ocular de 20x. Esto nos daría una amplificación de 800x. A las 0 horas de envejecimiento se puede observar una superficie lisa, sin fracturas y sin rugosidades, es decir, no hay ruptura de la superficie del material resinoso. A las 100 horas se puede observar pequeñas microfracturas, empezando una ruptura del material. A las 300 horas se puede observar una rugosidad y porosidad mayor en la superficie, probando así que hay ruptura en la superficie del material. Las muestras de resina no sometidas a ningún proceso no sufren ninguna alteración en su superficie, a diferencia de las que fueron sometidas a envejecimiento. Estos fenómenos de envejecimiento afectan las propiedades físico-mecánicas de los materiales de una forma muy negativa. Aunque hay autores que mencionan lo contrario, como Catani, que dice que los componentes propios de la resina hacen un efecto protector de la propiedad físico-mecánica, haciendo que aguanten el método de humedad, sequedad. Sin embargo, Ferraquín en el 2010 menciona que cuando se junta la inmersión al agua, al secado y a la luz ultravioleta, provocan cambios en la superficie y se incrementan conforme va pasando el tiempo. Y obviamente se iba a alterar pues, las propiedades físico-mecánicas del material resinoso, como pasó en el presente estudio. Como conclusión tenemos que el estudio realizado en condiciones in vitro, las resinas que no fueron sometidas al proceso de envejecimiento, pues no presentan ningún tipo de pérdida en su superficie, pero la inversión en agua, en secado, exposición a la luz ultravioleta y el desgaste del cepillo dental produce efectos negativos en la superficie de estos materiales resinosos, afectando así las propiedades físico-mecánicas. Esto es muy importante porque la parte clínica, el profesional debe de estar checando este material resinoso en citas más cortas y no tan prolongadas, ¿sí? Para poder así tener una mejor manejo clínico de estos materiales estéticos. Por su atención, muchas gracias.